Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a Más Allá del Miedo. Hoy me encuentro con Terence Crudo Hochstuhl, espero haber dicho correctamente. Él es originario de Francia y se destaca internacionalmente como un naturópata, quiero decirlo correctamente, iridólogo y fitoterapeuta. Y en verdad ha generado un gran cambio aquí en Colombia. Él ayuda mucho a las personas a generar una transformación en su salud física a través de un proceso holístico. Él nos ayuda a través de los hábitos, más conciencia en nuestra alimentación, ayuda mucho al enfoque mental y emocional. Tengo el honor de poder entrevistarlo el día de hoy. Hemos tenido una charla maravillosa que pasa por diferentes facetas. Hemos hablado acerca de su experiencia en la juventud. Hemos hablado también de cómo la alimentación afecta a nuestros miedos, afecta la forma en cómo nosotros vivimos. Hay una gran cantidad de perlas aquí en esta conversación. Quiero que presten mucha atención porque esta información les puede ayudar enormemente a generar una mejor calidad de vida. No os lo exagero. Tengan presente toda la información que nos comparte el día de hoy Terence y nada, disfruten la entrevista. Vamos por ella. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Ya me encuentro con Terence Crudo, espero decirlo correctamente. Sí, perfecto. Para mí es un honor, lo tenemos desde Francia. Tuve la oportunidad de agendar esta charla con Terence para que nos cueste un poco de su historia. En la introducción ya les dejé cierta información, pero me gustaría que Terence nos cuente un poquito de él. Ya Claro. sabemos que él es un profesional enfocado con una misión específica para ayudar en la nutrición, para ayudar a las personas a nivel espiritual, emocional. Pero tú, Terence, para las personas que de pronto no te conocen, porque sé que eres bastante famoso en Latinoamérica, ¿quién es Terence? Bueno, pues ¿quién es Terence? Yo creo que ante todo soy un ser humano normal, como de que crecí en Francia y pues de forma muy modesta, ¿sabes? Hay algo que hace que yo me identifique mucho con la gente en Colombia, es que mi mamá, por ejemplo, siempre fue una mujer que hacía aseo en las casas. Ok. ¿Sí? Entonces eso me hizo como conectar con la gente, entre comillas, del pueblo, ¿sí? Como gente normal, que mi madre le tocaba tomar el bus, entonces me visualizaba la gente de Bogotá tomando el Transmilenio para llegar al trabajo, cosas así. Crecí en un ambiente muy como modesto, con papás divorciados, y mi padre es belga, es flamenco, entonces desde chiquito estuve en contacto con el holandés y con el francés. Entonces eso también para la historia y mi contacto con los idiomas, pues ayuda mucho desde chiquito. Por supuesto. Claro. Y ahí, yo, sabes, una niña es bastante sencillo al inicio, pero llegando a la adolescencia muy compleja, con muchos conflictos, con todo, con la justicia, mucho en la calle, metido en muchos temas que no eran legales, etcétera, para experimentar. Y luego para ordenarme, yo me metí al boxeo y llegué a altos niveles, a estar campeón de Francia y a pelear como para representar pues, el equipo de Francia y todo. Y luego de eso ya estamos hablando de 18 años, por ahí 19 años, empiezo a enfermarme. ¿Por qué? Por buscar siempre afuera, ¿no? Entonces, tratar de tener las experiencias afuera y no ir adentro. Y ahí eso fue el primer como momento de mi vida que tuve que hacer una introspección porque me enfermé. Y entonces, al enfermarme, eh, primer paso fue buscar afuera con los doctores alópatas. Entonces, para los que no saben, alopatía es la medicina tradicional que usa químicos, cirugías, medicamentos, etcétera. Y sin encontrar respuestas y solamente con un estado que iba empeorando, sí, día tras día, ¿sabes? Con más inflamación, con más dolor, hasta que vaya a hacer exámenes más profundos y que me descubren un síndrome de hígado, como que nací con un problema de hígado genético, supuestamente incurable. Entonces, eso es súper importante porque a mí me gusta decir supuestamente incurable porque todo se puede curar. Y luego, una fibromialgia, que es una enfermedad Uf, crónica súper pesada, donde todo te duele, que normalmente llega a personas de la tercera edad o, no sé, por encima de 50 al menos. Y entonces con dolores como infernales, como muy dolorosos todo el tiempo. Y ahí pensé, yo literal, yo le pregunté, dije, Dios, si existes, porque yo no quería, Dios, si existes, por favor, muéstrame, literal. Y ahí pensó una serie de eventos completamente
como, ¿sabes? De coincidencias, coincidencias perfectas que iba en mi camino, que me mostraba entonces hacia dónde ir para sanar, ¿sí? Ok. Y esta sanación me hizo como hacer un clic con la parte espiritual, ¿sí? Porque todo vino desde un llamado de mi alma profundo, como que del dolor, diciendo, pero no puedo vivir así, tengo que encontrar, o sea, hay otra forma de vivir, estoy seguro. Y ahí empecé a caminar. Y como te dije, yo como tenía una niñez bastante turbulente cuando adolescente, etcétera, yo no sabía qué hacer, era muy vago en la escuela, no porque era malo, sino porque por rebeldía, o sea, yo entregaba ceros. Sí, 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 sí. me vale cero, ya, o sea, el profe no me enseña nada, no sabe de la vida, él cómo me va a enseñar yo a él a estar en la Vivir. vida. Porque hay algo interesante en Francia, es una anécdota que puede ser chistosa, me gusta, es que hay alguien que se llama eh, consejo de orientación, Ujú. consejero de orientación, ¿sí? Y básicamente el consejero de orientación es un adulto que viene y que te recomienda qué estudiar, qué hacer en tu vida. Pero honestamente, muy poca gente tendría la vocación de estar ahí como mi vida soñada es Ujú. ser consejero de orientación de los niños que no saben, que son muy vagos. Y básicamente yo decía, alguien que no está exitoso en su vida, que le tocó este trabajo, me va a enseñar a mí qué Ser decidir para mi exitoso. vida. Ujú. Y claro, entraba en conflicto a hablar con estas personas, ¿no? Pero eso es lo chistoso de la historia de qué pasa en Francia a nivel educativo. Y bueno, rápidamente, como no sabía qué hacer, y que me curé completamente a través de sanación espiritual, ayunos largos, porque tuve que hacer un ayuno de 10 días Mm. para sanar, donde literal yo me encerré en la casa y yo dije, o me sano o me muero. Y entonces me ayuné 10 días Fuerte. sin comida, y a estos 10 días después del ayuno, 80% de los dolores fuera. Y hay claridad mental y todo. Y yo dije, wow, Wow. por ahí es. Ujú, Y ujú. decidí estudiar la naturopatía, la medicina natural. Y entonces ahí caminé poco a poco esto. Y por eso, Wow. ya. Empieza muy bien esta historia porque definitivamente son unos matices bastante grandes en tu experiencia de vida, en lo que has pasado y sin duda alguna vas a tener mucho que contarnos con respecto al miedo, que como yo te comentaba es el pilar de esta conversación. Por supuesto nos encanta escuchar las experiencias de cada una de las personas que me acompañan y debido a todo lo que has vivido en tu vida, con esas subidas, bajadas, problemas en el colegio, tu enfermedad, estoy muy seguramente has sentido miedo en tu vida, ¿no? Has Claro, sentido claro, mucho miedo. claro. Pero, ¿cómo definirías tú en primera instancia el miedo? ¿Qué es el miedo realmente para ti en tu vida? Ok, pues para mí el miedo, siempre divido el miedo en dos partes. Porque el miedo primero es una emoción instintiva que nos permite protegernos y sobrevivir. Eso es muy importante, determinar el miedo que es físico, que es el primer miedo primordial que todos tenemos y que yo pienso que es esencial y que no hay que ni suprimir ni tratar de superar Ujú. porque es necesario para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, estoy en la naturaleza, no sé, estoy en los llanos, ponle, ¿sí? Y veo una anaconda y que no tengo miedo, pues me quedo en peligro, ¿sí? O si veo una situación real de peligro, si no se activa el miedo en mí, pues no se activan los procesos biológicos para mi supervivencia, para que yo me pueda escapar, que yo pueda correr con toda la energía del mundo para salirme de este peligro. Entonces, este miedo primordial, esencial, es necesario a nosotros, ¿sí? Para vivir. Y eso es para mí, lo considero como haciendo parte del archivo instintivo, como del cuerpo físico, súper necesario y normal, ¿sí? Ujú, Y ujú. con para mí, no hay que preguntarse ni cuestionarse, porque es una parte integrante de nosotros. Porque imagínate si el miedo físico estaría completamente inhibido, entonces yo cruzo la calle, viene el camión y pues digo, ah, el camión, ven, ¿sí? De ¿Sabes? acuerdo, de acuerdo.
Entonces, este es clave, es biológico, normal. El segundo miedo es el miedo como mental, o sea, el que piensa en la cabeza. Y entonces yo pienso, eso es una forma de verlo, que por traumas físicos que nacen desde el archivo físico, interpretamos ciertas situaciones y cuando se van a repetir en la vida, este miedo se va a activar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no queremos volver a repetir una situación traumática. Y por eso, pues te digo, por ejemplo, mi novia, ¿no? Hay algo que ella no soporta y es que le griten o los gritos. ¿Por qué? Porque de niña ha tenido que vivir gritos con sus papás y estos gritos, cuando se le repite siendo adulta, se le activa el miedo que ella tuvo mientras estaba chiquito. Y estos gritos o estas situaciones traumáticas, no sé, te pegan, te violan, porque es muy común en Colombia, desafortunadamente, muchas niñas tuvieron como, sí, acosos de este tipo. ¿Qué pasa? Cuando hay situaciones similares que se van a activar un miedo, ¿sí? Y eso son claves. Entonces tenemos los miedos traumáticos que se graban en la mente y que la mente luego lo analiza y lo vuelve a activar si hay situaciones o factores similares, ¿ok? Y luego hay el miedo que nos bloquea a avanzar, para mí, que es el miedo de interpretar cosas que nunca han sucedido, porque siempre es así. O sea, De acuerdo. es así. Y ahí ese es el miedo que tenemos que sacar, ¿no? Como que, o lograr entender para ir más allá y entonces desbloquearnos y desbloquear nuestro potencial, Esto ¿sabes? es una gran faceta, una gran cantidad de tipos de miedo que podemos llegar a tener. Sí, claro. Y en tu caso personal, si revisas tu experiencia de vida, ¿cuál ha sido el miedo más significativo y cómo se ha manifestado en tu vida? Ok, perfecto. El primer miedo, para mí, el miedo a no ser amado. Fuerte, Sí, claro. fuerte. Y obviamente lo vi por hacer terapia, cuidarme, etcétera. ¿Por qué? Porque al nacer, yo primero nací por cesárea y mi mamá no me quiso dar el seno. Ujú. Entonces, hay que ver, muchas veces tenemos miedos que son directamente relacionados a los traumas y eventos que vimos, ¿no?, en la niñez temprana, ¿sí? Entonces, al no tener el seno, sentí herida de rechazo y abandono y entonces sentirme no amado. Es eso es mi primer miedo que he tenido. Bastante poderoso. Sí, sí, sí. ¿Y cómo empezó a manifestarse ese miedo en tu vida? ¿Cómo empezaste a vivir con ese miedo? ¿Qué Ok, generó? sí, 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 muy fácil. Como mis padres divorciaron y que mi padre estaba con otra mujer, etcétera, en otro país, eso incrementó la herida de abandono, etcétera. Ujú. Y yo de chiquito, me acuerdo muy bien, yo preguntaba todo el tiempo, papá, ¿me amas? Mamá, ¿me amas? O incluso a mi madrastra, ¿será que me quieren? Y entonces eso lo empecé a vivir así. Y luego, pues es interesante, pero la gente que ayuda, por ejemplo, que son terapeutas, no sé, doctores, etcétera, o que quieren solucionar la vida de la gente como a través de cualquier tipo de ayuda, muchas veces tenemos este trauma como a mí no me amaron lo suficiente, yo voy a devolverlo a través de los demás. Entonces es Sí, sí. interesante, porque gracias a este trauma y a este miedo, pues desarrollamos una cierta empatía y unas ganas de ayudar, ¿no? Entonces, ahí viene lo positivo, es algo lindo que yo considero, es que cualquier herida o cualquier problema, desafío, trauma que tenemos se puede volver una fuerza cuando lo comprendes. Le tienes Sí, que traer eso. bueno, no sucede siempre, ¿no? No todas las personas terminan siendo una persona de luz y de amor que dice, voy a dar lo que no recibí, sino que terminan convirtiéndose tal vez en personas obsesivas, en personas mucho más inseguras, inclusive puede llegar a la violencia porque se vuelven celosas. En tu caso, se fue por un camino, llamémoslo positivo, o un camino de colaboración, de servicio, ¿no? Claro, claro. Sí, No sé, dime. es lindo lo que dices, porque es verdad. Y justamente entonces, si
si nos encontramos con personas que, que no lo han logrado transformar, es porque tal vez todavía no han hecho el trabajo o no lo han logrado transformar y pulir el diamante como para poder transformarlo en algo, en una fuerza. Y justamente cuando un trauma o cuando una herida no está sanada, pues se ve a través de dolores y de comportamientos que son negativos hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, es bonito el trabajo que haces porque si alguien logra ver dónde tuvo un trauma, un miedo, pues si lo puede transformar, puede cambiar completamente su vida. Esto es algo tan poderoso y tan importante y que la gente ignora. Y yo principalmente también en mi vida, yo no soy ningún gurú que levita por el suelo y todo lo tiene perfecto, pero llegar al momento de decir, ¿qué pasa si esto tan doloroso, tan triste, tan denso, lo lograse transformar y fuera una de las cosas más hermosas de mi vida? ¿Sí? Yo, en mi experiencia, y los que me conocen saben muy bien que yo tuve en mi infancia mucho acné y tengo cicatrices en la cara y para mí eso fue traumático, para mí eso Sí. fue muy difícil. Y hubo un momento que me quería operar la cara, me quería mandar a lijar, a quitarme todo esto. Y en el momento en que tuve la oportunidad dije, no, un momento, ¿qué tal si no puedo decirle a la gente que se ame y que se cuide y que se respete por quien es si yo mismo no lo voy a hacer? Total. Entonces evité eso y empecé a generar ese proceso de sanación para mejorar mi autoestima, mi reconocimiento del valor que yo tengo. Sí. Y es lo que comparto también con Bien. mis clientes y comparto en mis cursos, pero es denso, pero lo que tú dices es muy cierto. Si uno se da la oportunidad realmente de encontrar cómo puedo volver este miedo algo que le dé valor a mi vida, terminamos teniendo personas como tú que está ayudando a personas alrededor del mundo a tener una mejor salud, a quererse más, a cuidarse más. Y eso me parece muy, muy interesante, que le demos la vuelta. Y antes de que lograses generar ese cambio y usar este miedo como una herramienta de amor, Sí. ¿crees que este miedo te limitó en algún aspecto de tu vida? Este miedo al rechazo, este miedo a no ser amado. No, 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 no. Para mí fue diferente porque tengo una particularidad y yo sé que eso no es como todos los mundos, todas las personas, es que tengo un entusiasmo a la vida y una espontaneidad que es grande. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que, aunque se caiga el proyecto, aunque se caiga la relación, aunque lo que sea, yo veo lo bonito al inicio, entonces digo, ya me meto de toda. Y eso hace que me trae muchas experiencias y siempre estas experiencias me van atrayendo los retos que yo tengo que aprender de cada situación, porque igual, por algo que se llama la ley de correspondencia, atraemos exactamente lo que necesitamos para hacer un espejismo y poder ver lo que necesito sanar. Y desde entonces chiquito, porque siempre fue extrovertido, ¿no? Como de, ay, vamos, 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 de reírme, de jugar, siempre como esto. Entonces, de adolescente, por eso yo experimenté todo. Me Ujú. metí. Lo que pasa es que cuando yo me meto en algo, me meto con todo. Entonces pensé como las fiestas y la droga de una vez, el deporte y las competencias de una vez. Sí, entonces eso es algo que siempre me pregunté, pero tuve la respuesta hace unos años. Para mí es, eh, no me duele el dolor, o sea, no tengo miedo al dolor, ¿ok? Ujú. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si hay que hacer algo, lo hago. Y que mismo si va a doler después, pero como yo no lo miro antes porque tengo el entusiasmo, Sí. me doy cuenta luego que hay algo que es complicado y que puede doler. Pero es como el entusiasmo por la vida, que la vida es tan linda y las oportunidades siempre están, que yo siempre las he tomado. Y eso es algo que se llama, pues, algo que se llaman las oportunidades. Se tienen que tomar, porque la vida siempre te las manda, pero el Ujú. miedo nos paraliza a tomar las oportunidades que se presentan. Y muchas veces, ¿por qué? Porque hay este miedo al dolor. Y este miedo al dolor se relaciona al primer miedo, que es nuestra Ujú. supervivencia. Automáticamente voy hacia el placer y lo que es agradable,
y voy a rechazar lo que duele y lo que es, perdóname, es, ¿cómo se llama cuando algo te, sabes que tú hueles algo? El asco. Ah, Miedo y asco es muy relacionado, mm, porque el asco es también una emoción primaria ujú, para detectar lo que me corresponde o no me corresponde. Yo huelo esta fruta, huele podrido, pum, la asco, ¿sí? No, no la como, sobrevivo porque no me voy a enfermar porque no he comido lo que da asco. ¿de acuerdo? Está relacionado. Y eso son puntos como de, cuando uno lo sabe, puede determinar un poquito por dónde se guía, ¿no? Entonces, el miedo es lo que nos bloquea muchas veces. Y eso es algo que no, gracias a Dios, pues por, no sé, por mi alma o por algo, no lo tengo. Entonces, en pocas palabras, tú eres una persona osada, una persona que se atreve a hacer cosas a pesar del miedo, porque todo está en algún tipo de correspondencia y comprendes que es para ti. Sí, Y eso quiere decir que aunque tú identificas que el miedo a no ser amado estaba en tu vida, nunca te afectó realmente en la forma en cómo vivías, en tus relaciones, en los resultados que estabas obteniendo. De pronto, ahora que eres una persona tan consciente de ti mismo y has cuidado tanto de ti, hiciste todos estos procesos, lo ujú, ves de esta forma, pero consideras tal vez, puede que no, que sí. antes de que estarás en este proceso de reconocimiento personal y de reconocimiento del ser que eres más allá de tus dolores y tu cuerpo y todo eso, el miedo al no ser amado afectó en algo tu vida. Claro, en las relaciones amorosas, Ok. ahí fue, porque en las amistades no, ¿sí? Y en el trabajo tampoco, pero en las relaciones amorosas justamente por sanar eso, tuve que atraer relaciones donde se creaba una dependencia, Ujú. ¿sí? Donde uno pone su felicidad según como el otro me trata, ¿sí? Sí. Y en mis relaciones amorosas, entonces tuve unas 2 relaciones, lo que llamamos relaciones tóxicas, ¿sí? Y son las que me hicieron aprender. Pero gracias al nivel de dolor y de saturación que me dio, y de malestar que me dio depender de otra persona, logré la independencia emocional post 2 relaciones. Tuve una de año y medio y luego tuve una maestra en Colombia súper interesante. Duró 6 meses, pero fueron los 6 meses más intensos de mi vida a nivel de toxicidad. Y ahí aprendí. Pero entonces, ¿cómo se ve afectado? Pues que si la otra persona no se sentía bien conmigo o que, que aún pensaban, y ahí aún pensa el dolor que se reflejaba, si me ignoraba o que no me prestaba atención cuando era para mí lo más importante, entonces ahí se me activaba este miedo de me van a dejar, no me quieren, qué he hecho, etcétera. Y es algo interesante porque con esta ex, como era muy tóxico, le dije, oye, yo estoy trabajando en mí, le pregunté, ¿cuáles son las cosas que tú ves que me hacen salir de mi centro y que me hacen salir pues, de estar tranquilo, bien, etcétera? Me dice, muy fácil, solo te tengo que ignorar. Ya lo tenía claro. Entonces, ahí Maestra total. total. Entonces, claro, luego un montón de procesos de sanación espiritual, regresiones, constelación familiar, escritura, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Porque en Claro. Colombia, algo lindo, 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 aprecio mucho eso de Colombia, es que justamente como es un país que tiene muchos conflictos y muchos retos, llegan muchas almas evolucionadas también para compensar y ayudar a sanar. Y es Ujú. interesante para balancear conflicto, guerra, violación, nos sacamos los territorios, cortamos la naturaleza, todo lo que quieras, a todos los Sí. niveles. Y por otro lado, muchas almas súper iluminadas, con muchos dones, con muchas comprensiones y gente muy avanzada espiritualmente para ayudar a toda esta gente. Interesante, no lo había visto de esa forma. Yo creo que a veces uno está tan adentro de la propia cultura que se le olvida reconocer todo lo que realmente aquí ofrece. Y tienes mucha razón, aquí he conocido gente muy, muy sabia. Sí. Yo he vivido en diferentes partes del mundo, perdón, y viví muchos años de mi vida en Alemania Ujú. y
realmente aquí en Colombia, regresando a Colombia, descubrí una cantidad de información que no había escuchado en ninguna otra parte. Claro. Y uno no la ve porque hace parte de la cultura donde naciste o inclusive dentro de nuestro propio círculo social o familiar, no nos ocupamos de eso, pero está alrededor de nosotros toda esta gente con una Sí, información maravillosa. sí, Qué interesante. Y lo que tú me dices de las relaciones tóxicas, yo también puedo contar mil historias al respecto, sí. porque han Entonces, sido maestras de vida enormes, enormes, y yo creo que sí, es en de esos puntos de la vida que más efecto, más retos trae y son las relaciones con otras personas, ¿no? Porque es enfrentar miedos con miedos, inseguridades con inseguridades, niveles sí. de crecimiento distintos, entonces ahí se genera mucha disrupción. Pero bueno, ahora me gustaría saber un poco más, ya que tienes toda esta información, ya que has pasado por muchas cosas y eres una persona extrovertida y atrevida y haces y después miras los riesgos, aún así yo consideraría, puede que ya no te suceda, pero normalmente aparecen ciertos miedos inesperados que nos Ok, cogen, nos toman por sorpresa y no sabemos de dónde salen, pero aparecen esos miedos. sí. ¿Qué haces tú en esos momentos? ¿Cómo sueles tú manejar un miedo cuando aparece? Ok, entonces eso está muy poderoso. Muy poderoso. Entonces, primero, primero, yo detecto si el miedo viene de un archivo antiguo o si es un miedo que es real, ¿sabes? Como que hay algo en Ujú. peligro. Pero muchas veces, obviamente, me doy cuenta que todo lo que me pasa, el primer paso que yo tengo cuando algo me da miedo es, como para mí, el colegio de la tierra es tan eficiente para ponerte las tareas que son pendientes que aprendas a nivel espiritual, eh, el miedo para mí se lo he puesto al amor, Ok. ¿ok? Y el primer miedo fundamental, que es, y ahora se me vuelve a llegar, es la ilusión que estamos separados Ujú. de la fuente de Dios. Entonces, eso es el primer miedo real, ¿sí? Como yo me caí en la ilusión que estoy separado, en la ilusión que estoy como separado de toda la creación y la divinidad y de los demás. Y cuando se une eso, pues es solo amor, entonces no hay miedo porque estoy parte integrante de todo. Ujú, Pero ujú. luego voy a explicar un poquito más porque esta semana me llegó el miedo más grande de mi vida, te voy a decir. Pero Primicia. entonces, sí, 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 es increíble porque es perfecto que llegue ahora en este momento cuando me das la entrevista. Entonces es saber lo que me quita el miedo, es saber que si me da miedo, quiere decir que me hace falta una comprensión. Y es como el niño, ¿por qué tiene miedo en el cuarto? Porque no hay luz, ¿sí? Sí. Si el niño prende la luz, esta parte, este cuarto, ya él sabe el contenido de eso. Y entonces ya no le da susto y puede volver a apagar la luz y no tendrá susto y no tendrá miedo. Si yo Poderoso. tengo miedo, es que hay una zona de mi mente y de mi conciencia que todavía no se ha prendido la luz. ¿Sí? Y entonces, como yo sé que todavía no he prendido la luz ahí, yo digo, bueno, me meto adentro porque le tengo que prender la luz. Y entonces eso es lo que hace que ya se me quita el miedo, porque yo me meto. Un miedo tiene que ser tu meta. Me da miedo, me meto. Listo. Pero lo que pasa es que uno se tiene que entrenar a hacer eso, porque el miedo paraliza. Entonces, pero si tú te entrenas con cosas pequeñas y tú dices, bueno, por ejemplo, cosas pequeñas, tener una conversación importante porque hay algo que me molesta, me da miedo, ¿qué dirán? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Qué me va a criticar? ¿Qué me va a sacar? Lo que tú quieras. ¿Me da miedo? Yo ahora soy, ok, listo, llamo, bueno, y ahí estoy, yo siento esto, tal cosa, ¿qué hacemos? Ok, y como me entrené a meterme de una vez, entonces cada vez los miedos se van yendo porque si me da miedo tengo que ir a solucionarlo. Y es lo que, y eso siempre me aporta aprendizajes y me hace crecer en conciencia. Entonces, sé que si me da miedo es algo que me hace falta por aprender y descubrir. Entonces, eso es lo que me permite primero superar el miedo. Me encanta, me fascina este mensaje, es tan poderoso. Y, a ver, se puede decir que
al comienzo puede costar reconocer que esto me están temblando las manos, estoy sudando, estoy entrando en pánico, ¿qué es esto? Y decir, no, pues yo lo que quiero es salir corriendo de aquí, qué comprensión ni que nada corramos. Y era la explicación que tú nos dabas al principio. Hay miedos que no necesitas entender. Si tu vida está en peligro, necesitas salir corriendo porque te van a robar, porque viene un perro rabioso y que te va a morder, pues, hey, no necesito como, bueno, ¿y qué significa este perro, la conciencia de Exacto. vida para mí antes de salir? No, 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 Sí, corre. sí. Pero en nuestra vida adulta principalmente, muchos de esos miedos no son reales, Ujú. sino que es lo que tú dices, hay una falta de comprensión de cómo es posible que estoy sentado en una oficina con mi equipo de trabajo y quiero decir algo y me tiembla la voz, o Claro. siento que se me revuelve el estómago, o quiero contarle algo a mi pareja y siento miedo. ¿Qué no estoy comprendiendo? Y yo creo que es una invitación muy buena a todos los que nos están viendo a que se pregunten, porque Ujú. preguntarse algo en una situación de miedo también hace que nos alejemos un poco de la sensación y podamos observarlo como algo que no somos, sino que nos está sucediendo. Entonces, si yo digo como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué no estoy entendiendo? Ah, ya pongo el miedo frente a mí y lo puedo ver. Ya no soy el miedo, sino tengo esta experiencia, está sucediendo, pero ven, la reviso. Me encanta mucho eso de entrar a la oscuridad, porque el niño le tiene miedo porque no sabe qué es lo que está pasando. Pero si yo Sí, comprendo de que, en esa silla lo que hay es una camisa que en la oscuridad parece que tuviera la forma de una persona, ya puedo dormir más tranquilo, ¿no? claro. Entonces, me encanta mucho. Y esto de forma general es algo que te ayuda a generar comprensión y a nivel personal, esos miedos a los cuales les has trabajado la comprensión, ¿qué te han enseñado respecto a ti mismo? Em, que los miedos son, son cosas que no son míos, en realidad. O sea, los miedos son cosas que del ego que me alejan de lo que soy. ¿Podrías profundizar un poco la idea? Claro, claro, porque cada vez que más conscientes somos, más nos damos cuenta que no somos el ego, ni la personalidad, ni el personaje que yo he creado. Y todos los miedos que hay, pues fueron adquiridos porque mis papás, mi cultura, la situación donde crecí, las situaciones que he vivido en esta vida, ¿sí? Ujú. Entonces, eh, si queremos descubrir lo que somos profundamente, pues los miedos son la oportunidad más grande para cada vez sacar una capa de lo que no soy, ¿sí? Buenísimo, claro, claro. Porque si el miedo es opuesto al amor, cada capa de miedo que tengo es como una forma que mi ego arma para que yo no experimente amar. ¿Y por qué crees que el ego hace eso? Porque el ego tiene quiere sobrevivir Ujú. y, y el ego tiene que crear la separación para poder sobrevivir. El ego vive de la separación de Vive de nosotros la con la separación esencia. y tiene dos formas de actuar, no más, Ujú. o defendiendo o atacando. Muy fácil. Yo te he dicho algo, ay, ¿por qué me dijo eso? Sí, defensa. ¿Sí? Alguien te saluda porque está de mal humor, uno que hace internamente se defiende. Ujú, ujú. ¿Sí? Pam, y me defiendo. Eso es el ego. ¿Sí? O ataco. Sí, pero tú, no sé qué. Eso siempre es el ego. Pero la Sí, unión, cada vez que hay una situación, ¿qué pasa si yo tengo comprensión de que no me identifico con lo que ocurre? Puedo decir, tal vez está en un mal día, o lo que sea. Unifico. Y eso es amor. me parece importante esto que anuncias del ego para poder rechazar tantas cosas que aceptamos por reales, que aceptamos como que hace parte de nuestra esencia. Y principalmente a ti quisiera hacerte esta pregunta, no es una pregunta que normalmente hago las personas que entrevisto, pero en tu caso, tú te enfocas mucho en la parte de la nutrición, te enfocas en la parte de la alimentación consciente. ¿Crees que hay algún tipo de conexión entre nuestra alimentación y nuestros miedos? Sí, claro, claro. Y yo sé que no le va a gustar mucho a la gente, No pero importa, aquí no estamos para endulzarles el oído, sino para estremecerlos. sí, es que todo tiene una carga energética, ¿sí? Entonces,
Primero, por ejemplo, el agua. ¿Ok? Ujú. El agua tiene la memoria de todo lo que ocurrió en el planeta desde el inicio. Todo, porque siempre es la misma. ¿Sí? Si hay alguien que dice, ahí se queda, no hay agua, eso es mentira. Es solamente que el agua del planeta siempre se queda al mismo nivel, pero se movió a otro lugar. Porque Ok. la atmósfera, el ciclo del agua, ¿qué es? Se repite. Y siempre es el mismo agua. Entonces, ¿qué tiene? La memoria de todos los tiempos de lo que ocurrió. Wow. Si yo no tomo un agua limpia y que no la purifico o que no la oro o que no le pongo una buena intención, yo me tomo las memorias de dolor o Ujú. de malas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Por eso los indígenas tienen este conocimiento, ¿sí? Hablan mucho de las aguas, de los ríos donde se cruzan, es donde hacen oraciones, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante entender que todo tiene una carga energética. Entonces, ahí, ¿qué viene? Si yo como un animal que mataron en condiciones atroces, Ujú. yo me cargo el miedo de él, de una cierta forma, Wow. ¿sí? Y su rabia y toda su carga emocional. Por eso, no digo ser vegetariano, ¿ok? Pero digo como que es muy diferente, por ejemplo, los indígenas que cazan el animal y que antes, por ejemplo, lo cazan. El animal ni siquiera se da cuenta que lo van a matar. Está, ¡pum! ¡Chac! Se acabó, ¿sí? Y luego rezan Ujú. y luego lo honran, ¿ves? Y lo comen, ¿ok? Muy diferente a yo rezo el cerdo en una caja 8 meses en condiciones malas, luego lo mando en un camión, sabe que se va a morir, y luego lo degollo y él ve a todos sus compañeros morirse, el estrés, donde huele feo, donde queman las pieles, etc. El nivel de estrés que suelta el animal en su sangre es muy alto. Ujú. Y Ujú. por eso también hay que ver las formas de matar y de rezar de los musulmanes con la carne halal y con los judíos con el kosher, ¿sí? Cosa. Ujú. Que básicamente, ¿qué hacen? Lo cortan aquí para sacar la sangre, porque la sangre es lo que tiene la energía, entre comillas. Pero obviamente yo, desde mi punto de vista más sutil, etcétera, eh, igual forma hay una carga energética en el animal que hace que nos alimentamos de miedo con los animales. Eso. Entonces, eso sí es la relación. Y luego, por otro lado, si tú vas más allá, las alteraciones bioquímicas por todos los pesticidas químicos, etcétera, que no son naturales para el organismo, más, por ejemplo, lo que hace el azúcar es que el azúcar hace picos donde Ujú. generan un bienestar al nivel cerebral por un momento, y cuando hay este bajón, entonces, como nos salimos de un rango y un plano equilibrado de energía y que el azúcar te lo sube, o el café, siempre hay un bajón. Y este bajón genera crisis de ansiedad, depresión, malestar emocional, etcétera. Entonces, a veces hay mucha gente que dice, uh, yo sufro de ansiedad, de crisis de pánico, y miramos su plato. ¿Qué pasa? Come industrial, come chips, come paquetes, toma una Coca-Cola, se Ujú. levanta, toma una Ujú. Coca-Cola, ¿sí? Mm. Entonces, uh, alcohol, o sea, el alcohol, independientemente que sea una copa o muchas copas, siempre tienes un alto y un bajón. Cuando uno es consciente de eso, pues observa cómo te sientes. Es algo interesante porque el borracho siempre piensa que todos los demás están faltando el evento de su vida. ¿Sí? Sí, está borracho y dice, no te lo pierdes, está feliz, pero el día siguiente está en el peor momento de su vida. Entonces, eso es el impacto bioquímico. Si hay algo que me sube, me estimula, prepárate a que tengas un bajón. Mira, yo creo que de este tema en algún momento tendremos que hacer un live en el cual nos enfoquemos únicamente en esto, porque podríamos hablar horas Sí, de esto, porque sé que eres experto y sé lo mucho que podemos aprender de alimentarnos correctamente para gestionar nuestro estado emocional, para mejorar nuestro estado mental, sí. sin duda alguna el del físico. Pero me encanta que la gente tenga ya esta reflexión. Yo voy a dejar toda la información aquí de Dale. Terence para que ustedes puedan consultar y puedan visitar su página y su información, porque es espectacular con respecto a todo lo que podemos cambiar en nuestra vida cuando nos alimentamos mejor, somos más conscientes de esto. Solo lo que nos acaba de decir ya genera un impacto para mí
Sí. total de reconocer este tipo de cosas, pero sé como sé que estás ajustado de tiempo, No, quisiera tranquilo. darte estas... Hoy tengo todo el tiempo. Si Ah, quieres, pensé que... salimos. ok, es que pensé que tenías otra cita después de esta, había Pero entendido. es a las 9, entonces tengo 50 minutos todavía. Vale, perfecto. Yo quería preguntarte ahora, mm, como hemos hablado de los miedos y esas experiencias que has tenido en tu vida, si tuvieras la oportunidad de ir al pasado y hablar con tu yo más joven, ¿qué le dirías? Em, yo le daría una palmita como todo bien, o sea, sigue haciéndolo, porque igual tienes que experimentar. ¿Por qué? Porque yo o sea, ahora con todas las comprensiones, yo sé profundamente que siempre fui guiado y que cada pasito de lo que ocurrió en mi vida, aunque doloroso, incómodo, etcétera, fue lo que me llegó a ser ahora. Eso es Ujú. lo más, y por eso entonces yo no cambiaría nada de mi vida. No, más que cambiar, mucha gente cuando escucha esa pregunta creen que les estoy diciendo como, ¿qué le dirías para que cambiara? Ok, Yo me entonces, refiero más como, qué le soportarlo. comunicarías? ¿Qué le transmitirías? Ok, soportarlo que está en buen camino em, y que está en buen camino, siempre, siempre, y que estás guiado, que recuerda que estás guiado, porque siempre me ayuda eso, ahora mismo y antes también, siempre sentí que había algo superior que me guiaba, entonces es un recordis de eso. Recordarle que "Hey, no estás solo, vas a poder lograrlo". Sí. Sí, no, me gusta eso. Y esa identificación que tú tuviste con ese ser supremo, con esa idea de conectar con algo más, que no estás solo, mm, ¿cómo llegas a esa identificación? ¿Cómo te permites encontrar esa Mm, información? ok, entonces es interesante porque básicamente yo me di cuenta que todo está impregnado de la energía divina. ¿Sabes? ¿Cómo yo me empecé a hacer la reflexión? Es que si yo veo un celular, una casa, una taza, un carro, yo sé que detrás hay un diseñador, ¿no? Ujú, ujú, Pero no lo veo. O sea, yo sé que algo lo creó, alguien le hizo el diseño. Y entonces, obviamente para mí, pues entonces hay algo que creó y que diseñó todo eso. Y entonces, algo que mi maestro dice es que si, o sea, algo que te permite conectar es llorar por Dios, ¿sí? O sea, llorar por este anhelo divino del amor y que cuando tú sientes este llanto, no sé si te ha pasado, que a veces sientes una conexión o una liberación o que estás saturado y que tú sientes como algo donde tú te vacías y que te llena y que entonces sacas lágrimas. No sé si te ha ujú. pasado sentir amor o llorar por amor, pero no por Sí, sí, alguien, sí. sino por este estado de conexión. Se podría decir como un estado de éxtasis con la Sí, vida, de entender como esa plenitud sí, de estar vivo. claro, sí, exactamente eso. Cuesta un poco, no te lo voy a negar, cuesta un poco como encontrar esos momentos, porque uno se satura y tú dices, dejas que el ego te trabaje, el ego te hable y se ocupe y nos quedamos muy pendientes de él, pero creo que sí he tenido espacios en los que he soltado todo. Ujú, Soy una persona que he trabajado mi perfeccionismo, he trabajado mis inseguridades, mi síndrome del impostor que me acompaña ajá. frecuentemente, pero cuando logro soltar eso por un momento, digo como, hey, todo es perfecto. Y lo que me ha ayudado a mí personalmente a encontrar esa conexión ha sido mi perro. Ah, ok, interesante. Sacar a mi perro a pasear y estar solo con él y verlo orinar o Sí, verlo cagar o verlo jugar con una hoja y conectar con eso de esto es todo, sí, esto es pleno, esto es perfecto, no tengo que cambiar absolutamente nada y ver este animalito que me acompaña por la vida, encuentro como ese, no llega el llanto, pero llega el espacio de, ok, todo es perfecto, todo sí. está bien, no hay nada más, no necesito nada más en ese momento. Eso me hace conectar mucho, creo. Ahí está. Cuando ya estás como no en el pasado ni en el futuro, Correcto, estás presente. sí. Y esos son los espacios donde tú te das cuenta de que hay algo más. Pero Ujú. básicamente todo eso se siente como en el amor, que el amor Sí, es un estado de presencia y aceptación total, donde no tienes nada que cambiar. ¿Ok? Y pues ahí, ¿cómo conecto?
con estos espacios, básicamente. Y ahí te voy a decir en qué estoy y qué es el miedo, uno de los miedos más grandes que, he tenido en mi vida, es que me di cuenta que si yo seguía en servicio, yo iba a desaparecer. Ujú. ¿Qué, qué quiere decir? El ego, la construcción de lo que pienso que es Terence, no sé, o con mi personaje, la barba, o mi cuerpo físico, o mis estructuras mentales, lo que he Ujú. hecho, lo que he creado, etcétera, es completamente falso, es una identidad que yo he creado. Y entonces el miedo que ocurrió porque yo sentía tanto amor como de, por varios días estuve en este estado de éxtasis, ¿sí? De sentir amor, 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 donde todo era perfecto, ningún pensamiento de angustia o ni salir al futuro, ni salir al pasado, eh, en presencia de, mi, de, pues de ciertos seres. Y se fue, y yo dije, si yo sigo así, todo lo que he creado va a desaparecer. Y entonces eso, el miedo que yo me funda en el todo y que yo desaparezco, eso es como lo peor, o sea, el miedo más grande que he tenido. A perder tu identidad. Completamente. Wow. Porque si tú miras la vida de los santos, no sé, San Francisco de Asís, el Padre Pío, en la India hay un montón de santos, ¿sí? Ujú. Cuál es una calidad que tiene la gente que está en estado de santidad? Es que no piensan en ellos, están en servicio permanente. Ujú, ujú. ¿Ves? De Y ese acuerdo. servicio permanente es, no vivo por mí. Y de tanto amor, lo único que hago es como dar. Ujú. Pero están en este estado de bliss, ¿cómo se llama? De gracia. Bendición. Ujú. Y básicamente, entonces, a través del servicio, me olvido de mí. ¿Sí me entiendes? Y más se practica eso, yo dije, no, no, o sea, ahí llegó mi ego, mi miedo de decir, no, 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 tienes que parar porque si no desapareces, ¿qué pasa? Ya, ya te entendí. ¿Sí? Ujú. Y ahí eso es el miedo más grande que tengo ahora. Y Y entonces, te está limitando, supongo, a dar tu servicio. Ok. pues, tuve que salirme, reflexionar y la próxima semana voy a hacer algo y voy a pedir como ayuda para yo como entregarme, lograr Ujú. entregarme y ver qué pasa. Para que haya este amor que se llene, que yo siento que es como hacer vacío para que este mismo amor te pueda como habitar. Y es como lo que dice Jesús, no haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Ujú, ujú, Entonces imagínate, es ujú. como cuando yo quito el yo, el mío, lo que soy, etcétera. Me deshago de eso para que esta energía divina entre y entonces que no hay yo, sino solamente la voluntad de lo que haya del todo, la unión total. Sí, Y eso sí. es mi miedo más grande. Wow. Aunque es algo tan profundo, tan espiritual, tan bello, porque está desde el amor, es interesante ese contraste de que genere miedo. Sí, Entonces sí. hay un proceso ahí todavía de sanación y reconocimiento que tal vez desde ese amor que tú ofreces no serás olvidado, sino que dejas tu marca completa en el todo, en las personas que estás ayudando, porque tú me estabas nombrando diferentes santos y esos santos no es que se hayan olvidado porque siguen estando en nuestra mente y siguen estando en nosotros debido a esa entrega en el amor. Exacto. Sí. Pues me encantará saber cómo va tu proceso cuando lo hagas, saber qué descubrimiento haces. Y conectando con eso para ir cerrando esta conversación, ¿nos pudieses compartir tal vez una cita, un mantra que te inspire en momentos en los que enfrentas tus miedos o en este momento que ese miedo está apareciendo en ti? ¿Qué, qué frase te dices o qué cita recuerdas o qué te inspira cuando tal vez aparece un miedo en tu vida? Ok, ok. Hay una frase que siempre recuerdo, siempre, y es, ah, la salud perfecta es abandonar el utilizar el cuerpo que no, de una forma que no sea el amor. Entonces, ¿qué Ok. quiere decir? Que eh,
muchas veces, entonces, usamos nuestros sentidos, nuestro intelecto, con propósitos que no son amorosos. ¿Cierto? Y como yo trabajo en salud y que veo mucha gente enferma y que cada vez más, te digo, veo que lo que necesita la gente es conectar con algo superior y con su esencia, y no tanto con la comida o con cómo duermen, qué suplemento, etcétera, aunque funciona. Ujú. Pero muchas veces o sea, si tenemos una enfermedad es porque estamos utilizando una parte de nuestro cuerpo que está prestado de forma no amorosa. ¿Cómo utilizo mi lengua? ¿Para criticar? ¿Para ayudar? ¿Para servir? ¿Cómo utilizo mis ojos? ¿Con lujuria? ¿Con, el vecino tiene un carro y yo no? ¿Cómo utilizo mis oídos? ¿Cómo utilizo mi pensamiento? ¿Y cómo utilizo mi cuerpo? Entonces es el abandono, la salud es el abandono total a utilizar el cuerpo con un propósito que no sea el amor. Mm. Creo que eso es algo que en verdad nos está enfermando a todos Y, constantemente, todo el tiempo, porque es así, estamos comparándonos, estamos mirando las cosas con envidia, con rabia, con miedo, y, justamente. Los pensamientos también que entretenemos constantemente no son los correctos. Entonces me gusta mucho esta idea, me gusta mucho este mensaje para que resuene con todas las personas que van a estar viendo esta charla de cómo estoy usando mi cuerpo, generar conciencia. Una vez más volvemos a lo mismo. Yo creo que esta charla se ha enfocado bastante en el cómo genero yo conciencia de cómo estoy usando mi cuerpo, mi pensamiento, me siento desconectado del mundo o me conecto con él, ¿sí? Cómo estoy alimentándome, todo eso es conciencia, es traernos mindfulness, que lo hemos claro, hablado mucho, conciencia plena en el momento presente y ver qué sucede. ¿Qué pasa si solo vivo este momento? ¿Qué pasa si solo estoy en este instante? Si no estoy tan enfocado en lo que va a pasar mañana o sigo cargándome el pasado a pesar de mis traumas, mis problemas, sino qué hago con eso y cómo transformo, como nos decía Terence, cómo transformo el miedo en una herramienta para ser de servicio, para tener amor, para dar amor, para convertirme en amor, ¿no? sí, sí. Es muy lindo lo que acabas de decir. El servicio. Eh, la, la, mm, yo siento que el alma, como nuestra esencia, puede desarrollarse hacia su máximo potencial solo a través del servicio. Porque es cuando no hago las cosas solamente para mí. ¿Cierto? ¿Sí? Si Ahí tú ves podemos los hacerlo. maestros grandes, el Buda, no sé, Jesús, los apóstoles, cualquier persona que realizó realmente estos estados de amor eran servicio constante. Y para poder ser de servicio tenemos que reducir nuestro ego. Porque, Sí, ojo, a veces podemos servir con el hecho de querer alimentar nuestro ego y que nos digan qué bien lo hacemos y qué bonito es y gracias y convertirme en el gurú para que mis inseguridades sean alimentadas por las inseguridades de otras personas. Hay que ser muy conscientes de eso, pero cuando nosotros damos desde el amor, cuando nosotros estamos dando desinteresadamente, que es lo que Terence ha hecho el día de hoy, de prestarme su tiempo para hablar y compartir de su experiencia de vida y lo que hacen muchas personas a las cuales entrevisto aquí, todas las personas que entrevisto aquí, es dar sin esperar nada. Yo no le estoy pagando a Terence para que venga y me cuente una historia. Yo le ofrezco este espacio y él me dice, con mucho gusto quiero compartir esta información. Si lo hacemos desde esa perspectiva, es mucho más valioso y entregamos con mucha más naturalidad y autenticidad porque no nos estamos mostrando como los expertos, los gurús, los maravillosos, los maestros ascendidos, porque no se trata de eso, sino desde nuestra humanidad poder compartir lo mejor posible y a la persona que resuene con la información se va a quedar hasta el último minuto de esta conversación y va a encontrar valor o no, pero aún así lo hemos hecho con toda la intención de entregar algo que a las personas les pueda llegar a usar y que llegará en el momento correcto y le darán clic a esta conversación en el momento necesario para ellos. Y alguna frase de Terence va a conectar con ellos y van a mejorar su alimentación o van a reflexionar mejor si están hablando desde el amor o van a querer conectar con el universo. Y eso, pues, considero yo, tú me corregirás, Terence, que es como la forma de poder servir. sí. Mejor dicho, no puede ser. Pues Terence, déjame decirte que ha sido una charla
maravillosa. Te agradezco Gracias. mucho, mucho, mucho por esta información maravillosa. Como digo, voy a dejar toda la información aquí. Me encantaría después de que hagamos un live y nos enfoquemos justamente en esta parte de la conexión en alimentación y el trabajo emocional y mental, que se nos dé la oportunidad. Yo sé que estás ahorita en varios proyectos en Francia, pero que se nos dé la oportunidad. Sí. Háganos preguntas, dejen la información aquí para poder tenerlo en una próxima oportunidad. Y Terence, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu servicio, por el trabajo que haces y por seguir educándonos para poder conectar mejor con nuestro cuerpo, nuestra alimentación y nuestro espíritu. Realmente muchas gracias. Te agradezco mucho y estás haciendo una gran labor porque hablar del miedo es ir más allá del miedo porque es un tema que es difícil de abordar, entonces considero muy valioso y por eso cuando me escribiste yo dije, qué lindo lo que hace, listo, yo voy con toda, entonces gracias. Gracias a ti, gracias a todos por haber estado aquí el día de hoy y nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén bien. Vale. Chao. Bendición, adiós.